Por trayectoria en el campo espacial, con 2 doctorados honoris causa y premiado con la presea Águila de Oro por la organización Mil Mentes por México. Abraham ha realizado estudios de especialidad en finanzas, negocios y es emprendedor con más de 10 años de experiencia en la industria tecnológica en proyectos en México e internacionales y en proyectos sociales también. Es fundador y director de Antares Aeroespacial y Antares AC, consejero de Tecnología Aeroespacial del Claustro Doctoris University Vitalis, corresponsable de México y punto de contacto del Clúster Latinoamericano de Industria Espacial. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias. Es un enlace diferente. A ver, déjenme nada más que pongan la presentación. Pues esto está muy bien como continuación de lo que ya les expuso por acá el Doc Soria, ¿no? O sea, yo creo que van a ver un poquito más de la parte del hardware, que sería ahora sí que todo el complemento a todo esto que ya vieron con el Doc, que pues es fascinante, ¿no? Justamente todo esto de cómo perciben los sistemas o cómo perciben pues ya toda la parte espacial, pues la realidad, ¿no? Sin duda que el ambiente también va cambiando, ¿no? No es lo mismo percibir la realidad en tierra que percibir la realidad allá arriba. Entonces, eso es todo un mundo de diferencia en cuanto a las técnicas que se utilizan. Me voy por esto para cambiar la diapositiva. Sí. Bueno, para introducirnos un poquito más a esto, vamos a hablar un poco del sector espacial, ¿no? Vamos, tenemos diferentes épocas, por ejemplo, tenemos de los que fue de 1700 a 1800, y pues apenas estábamos hablando de que el ser humano estaba descubriendo los secretos del vuelo, ¿no? Obviamente pues hay un antecedente de eso en las leyendas, ¿no? Con Dédalo Ícaro, no sé si alguien escuchó eso, la parte griega, ¿no? Que escaparon de una prisión y que pues supuestamente pegaban con alas o con un plumaje muy elegante para poder escapar, ¿no? Pero pues suena fantasioso, ¿no? Realmente, ¿no? Yo creo que sí los primeros antecedentes los podemos encontrar en Francia, en donde empezaron a hacer globos o lo que se denominan vehículos más ligeros que el aire, y se les llaman vehículos más ligeros que el aire porque en realidad toda su densidad total se podría decir que permite que la fuerza de flotabilidad sea mayor y se sustente, ¿no? O digamos vaya subiendo, ¿no? De ahí ya tenemos lo que serían los siguientes años, en donde pues empiezan a hacerse esas concepciones ya de un vehículo, como se le denomina, un aerodino, donde ya las partes tenemos una cola, ¿no? Como de un avión. Se fijan, ya empezamos con esa noción de un motor, pero pues como que faltaba poncho, ¿no? Porque ahí nuestro motor eran las piernas humanas, ¿no? Entonces era donde realmente hasta pues tenías que dar la vida por volar, ¿no? Y hay catástrofes, por supuesto, ¿no? Entonces viene ya un avance en la aerodinámica. La aerodinámica es una ciencia que estudia el vuelo, sobre todo la parte de cómo interacciona un cuerpo cuando vas avanzando. Por ejemplo, ustedes lo pueden notar simplemente cuando sacan la mano por su vehículo y van avanzando, pues sienten que los jala el viento, ¿no? Entonces, digamos, esa fuerza o esas fuerzas que se generan en todos los cuerpos cuando se mueven por el aire, se le denomina pues, fuerzas aerodinámicas, y el campo que las estudia es la aerodinámica, ¿no? Entonces, ahí ya viene un estudio más formal justamente de la aerodinámica y se da cuenta el ser humano que esto era esencial para poder emprender el vuelo, ¿no? Entonces, todavía no tenemos sistemas informáticos aquí, o realmente son pues, prácticamente piedras voladoras, ¿no? Lo podríamos decir así. Creo que ahí más bien quien percibía la realidad o el sistema informático en sí, pues era el ser humano, ¿no? Porque él que iba controlando, él que iba persiguiendo todo esto para poder hacerlo, ¿no? Empieza ya una evolución con instrumentos también de esta parte hasta 1911 al 58, y bueno, esto ya es porque pues incorporan motores, ya tenemos ahora sí sistemas de propulsión, ya una configuración más grande, y aquí es en donde ya empieza ahora sí a jugar un papel importante. También, si se fijan, es cuando se empiezan a desarrollar ya las primeras computadoras un poco más convencionales. La electrónica también se desarrolla, y pues bueno, ¿no? Ya tenemos un poco más de sistemas que nos permiten saber cómo y pues en dónde estamos, ¿no? A lo mejor configurar el velocímetro, el tacómetro, giroscopios para ver la
la posición inicial en la que estamos, y bueno, ¿no? Es la primera incursión de sensores. Ya ahora sí tenemos la era espacial, ¿no? Con la Guerra Fría, en donde ya se vuelve una norma, y a partir de ahí, pues hay un avance exponencial en los sistemas, ¿no? Tanto que, pues ha cambiado mucho la forma de diseñar las cosas, ¿no? Un avión antes, por ejemplo, o una nave espacial, se diseñaban para que todo mecánicamente cuadrara. Por ejemplo, un avión se le dice que se diseña establemente, o se diseñaba establemente porque tú no querías que pues, el avión fuera inestable, ¿no? Entonces, antes era esa la ideología de los ingenieros en aeronáutica de diseñar un avión. Al día de hoy, pues ya es diferente, ¿no? Incluso a veces te atreves a diseñarlo de manera inestable, porque cuando lo haces inestable se hace más maniobrable, ¿no? O sea, se hace más rápido, puede girar más, puede virar más, pero esto es solamente porque tiene sistemas de control avanzados. Si no tuvieras estos sistemas, sería imposible que un ser humano pudiera pilotear uno de estos aviones, ¿no? Un caza moderno, una nave espacial, es muy complejo ya, o sea, todo cómo funciona para que un ser humano pueda tener la capacidad, él solo, o a lo mejor hasta 2 o 3 pilotos, de poder manejar uno de estos aviones, ¿no? Entonces, sin duda que ha ido permeando. Ahora ya aquí tengo un video en donde les muestro cómo fue esta evolución un poco más emocionante, ¿no? Que se las platico. Bueno, aquí tenemos en el 26 el primer lanzamiento, ¿no? Oh, demonio. Bueno, sobre todo con motores líquidos, ¿no? Porque los chinos ya lo hacían desde eones, ¿no? Antes de esto. Y empieza, obviamente, con fallas. Digo, muchos no lo saben, pero el gran arquitecto del programa espacial norteamericano fue un nazi, Wernher von Braun. Y Wernher von Braun pues, era un científico de la SS, ¿no? Entonces, realmente, pues él es el que de algún modo impulsa toda esa tecnología. Y todavía más curioso, ¿no? Disney fue quien impulsó la parte de comunicación de que eso se debía hacer en Estados Unidos, ¿no? Gracias a algunos comerciales y algunos programas que Disney le ayudó a grabar a Wernher von Braun, se supo en el público que era importante esto, que debían de invertir a Estados Unidos pues, en una campaña espacial, ¿no? Pero también estaba la Guerra Fría, estaba todo ese tema de los rusos nos van a lanzar una bomba nuclear. Ahí el camarada Nikita Khrushchev pues estaba muy, en ese momento había mucha índole política y él decía que mientras los estadounidenses tenían fábricas de salchichas, que ellos hacían así como los estadounidenses salchichas pero misiles, ¿no? Entonces metía miedo y pues multitud de cosas así que obviamente los mantenía en una guerra fría, ¿no? Prácticamente. Entonces, eso hizo que avanzara muchísimo la tecnología y pues empezar a explorar demasiado el espacio, ¿no? Ahí tenemos las misiones a la Luna, donde ya tenemos pues, obviamente el Apolo 11, el Apolo 12, el Apolo 13, que incluso hay una película, ¿no? Donde ustedes pudieron ver un buen de proezas, no sé si por ahí la vieron, pero muy interesante porque nos muestra algunas fallas que se pueden tener en una misión espacial. Y así fue evolucionando, ¿no? Ya tenemos las ondas, por ejemplo, que nos platicaba el Doc Soria, donde pues ya es más complejo cada vez, ¿no? Y se fijan, cada vez interviene menos el ser humano. Y esto es porque obviamente subir un ser humano implica energía en que lo mantengas vivo, en que respire, todo lo que necesitas, ¿no? Y con el avance de los sensores, justamente esto que platicaba el Doc de la percepción de cómo perciben los sistemas en la realidad, se va haciendo cada vez más contundente que era mucho mejor mandar sistemas embebidos computacionales, ¿no? Sistemas basados en sensores que nos permitieran medir y cuantificar o experimentar o hacer experimentos para poder, pues de algún modo, realizar las misiones que se estaban planteando. Y aquí tenemos las épocas del transbordador espacial, ¿no? Donde pues ya es un poco de mucho más avance. Ya eran unas máquinas muy complejas, ¿no? Y para algunos que no lo sepan, por ahí pues el diseñador de todo el sistema de potencia de la Estación Espacial Internacional es mexicano. Él se llama Francisco Alanís, vive ahorita en Texas, un amigo por ahí, y bueno, ¿no? Él nos ha platicado de cómo fue todo este reto de diseñar pues, los sistemas de potencia tanto del transbordador espacial como de la Estación Espacial Internacional, ¿no? Una cuestión muy interesante, ¿no? Que pocos imaginan que fue un mexicano el que lo hizo, ¿no? Pero pues, realmente sí, ¿no? Nacido en Nuevo León. Ya vemos ahora sí los avances que les decía, ¿no? Estos cohetes que llegan y aterrizan solos, pensándose hace
quizás 15 años era una locura. O sea, nadie se imaginaba que un cohete como los SpaceX, así que llega y aterriza solo, pudiera pasar. Sí había conceptos, por ejemplo, como el de Lockheed Martin, o había incluso conceptos alemanes, y algunos que sí lo lograron, pero ya hablando en una escala industrial, realmente pocos lo creían, ¿no? Y lo que lo permitió otra vez, pues fueron los sistemas pues, informáticos, los sistemas computacionales, los sensores. Definitivamente eso dio el giro a todo el campo espacial. Y pues bueno, lo que falta, ¿no? O sea, yo creo que vienen muchas tecnologías que van a seguir cambiando este rubro. Ahora, en particular, les vengo a platicar más de lo que son los satélites. Los satélites finalmente es un sistema de la información, ¿no? Es un sistema de información porque realmente lo que bajas o lo que tú estás haciendo con el satélite es bajando comunicación sobre lo que está pasando ahí arriba o sobre lo que el satélite detecta ahí arriba que está pasando aquí abajo o en otro planeta o multitud de cosas y aplicaciones que ahorita vamos a ver, ¿no? Pero en pocas palabras, un satélite es un sistema de la información. Ahora, si se fijan, tenemos varios tipos de satélites, ¿no? Tenemos desde algunos muy pequeñitos, que pueden ser prácticamente de ese tamaño. Tenemos desde los femtos, se les denomina, y generalmente se utilizan para misiones justamente escolares, académicas, pueden llevar algunos experimentos, ¿no? Es muy interesantísimo, creo que nos van a platicar más de ello para no andar mucho. De ahí tenemos los picosatélites, donde los picosatélites tienen generalmente aplicaciones un poco más complejas a lo mejor, o incluso para poder aprender cómo son los subsistemas ya de satélites más grandes, ¿no? De ahí ya tendríamos los que son los nanosatélites, que son los satélites por estándar un poco más aceptados y adoptados en la comunidad internacional. Se podría decir, ahorita les voy a contar un poco más de ellos, pero imagínense que son cuadritos como de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, ¿no? Es un volumen pequeño y bueno, ¿no? Ya sirven para hacer multitud de cosas, ¿no? Y ahorita van a ver más o menos cómo va evolucionando el precio porque es algo bastante curioso, ¿no? De ahí tenemos los microsatélites que son un poco más grandes y así hasta llegar a los geoestacionarios, ¿no? Hiperpesadísimos, en donde pues hablamos ya de bestias que literalmente pesan lo que un camión, ¿no? 4 toneladas, 5 toneladas, pueden llevar ya telescopios muy complejos o pues incluso cosas que nos ayudan a la comunicación. Hay multitud ya de misiones obviamente que son. Imagínense que un satélite estacionario es un servidor volador, en pocas palabras, ¿no? Llevas todo lo que podría hacer pues, los servers, llevas instrumentos de comunicación, computadoras de control, es gigante, ¿no? Estamos hablando de que uno ha de medir más o menos como, aquí en este cuarto apenas cabría, ¿no? A lo mejor uno de ese tamaño. Y bueno, aquí vemos más o menos cómo va evolucionando las capacidades, ¿no? Lo que les platicaba un poco, ¿no? Y fíjense, ¿no? Empezamos pues leve, desde lo que sería pues prácticamente un femto, hasta a lo mejor los costos que ya puede llegar a tener un satélite mediano que van a los $100 millones, ¿no? Para que se den una idea, ¿no? Y pues bueno, eso es algo que pasa mucho en esta parte y por eso es que se ha adoptado mucho el estándar de los nanosatélites o de los CubeSats, porque es una forma de democratizar el espacio, o es una forma de poder llevar a cabo experimentos o misiones muy interesantes sin tener los costos de un satélite tan grande, ¿no? Obviamente no vamos a tener las mismas capacidades, ni vamos a tener la misma potencia, a lo mejor de comunicación, de ciertas cosas, pero vaya que sí podemos hacer multitud de cosas. Y bueno, ¿qué es un CubeSat, no? Digamos que un CubeSat es un estándar de diseño, ¿no? Es una forma que se tiene ya como para tratar de justamente estandarizar o de normalizar un diseño que nos sea más fácil, ¿no? Es alguna cosa curiosa, pero por ejemplo, platicando con la persona que pues hizo el estándar, dice que a él se le ocurrió simplemente porque la forma más fácil de hacer una PCB y acomodar los componentes es porque es un cuadrado, ¿no? Entonces, pues de ahí partió, porque era la forma más fácil de fabricar y acomodar componentes, y pues prácticamente se hizo el estándar de, bueno, ahora vamos a dejarlo en 10 por 10 por 10, así simplemente en ese volumen podemos guardar ya componentes, embebemos los subsistemas, y pues simple y sencillamente ya lo conocemos como una unidad a cada 10 por 10 por 10, ¿no? 2 unidades sería, por ejemplo, 10 por 10 por 20, 3 unidades, 10 por 10 por 30, y así subsecuentemente, ¿no? Y así hasta llegar a lo mejor a un microsatélite, y pues va creciendo el tamaño, ¿no? Los principales subsistemas o las principales partes aquí las pueden ver, ¿no? Tenemos generalmente paneles solares, ahorita vamos a entrarnos más,
un radio para comunicarnos, una computadora de abuelo o de a bordo, un sistema principal de control, sistemas de energía, una antena que bueno, puede ser de diferentes tipos, puede ser de parche, puede ser de dipolos, ya ahorita platicaremos un poco más de ello, y pues se fija, la estructura va a permitir que podamos acomodar todos estos componentes en su interior, ¿no? La carga útil puede ser dependiendo ya la misión que ustedes tengan, ¿no? Eso también lo vamos a platicar ahorita. Los CubeSats, bueno, eso ya lo vimos, pero pues es justo, ¿no? Puede ser de 1 unidad, 2 unidades, 3, incluso llegan a ser hasta de 32 unidades, ¿no? O sea, ya algo considerable en tamaño. La principal arquitectura que uno necesita para poder desarrollar un satélite de este tipo es la estación terrena, o el segmento de tierra que así le vamos a llamar, lo que sería el cohete, digamos, o el vehículo lanzador, y finalmente lo que sería pues el satélite en sí. Esa es la arquitectura más básica, ¿no? Por el resto ustedes ya pueden tener un sistema satelital. De ahí las aplicaciones pues pueden ser vastas, ¿no? Realmente es lo que ustedes se les imaginen. Imagínense que ustedes tienen ojos, oídos, o tienen prácticamente pues sistemas que pueden, como bien decía el doc, percibir la realidad desde el espacio y pues todo lo que pueden hacer con ello, ¿no? Imagínense poder observar cómo se va moviendo un huracán, pero desde el espacio, ¿no? Y esto les va a dar una posición geoestratégica, de información geoestratégica, porque ven cómo va la trayectoria, ¿no? Imagínense a lo mejor poder ver cómo evoluciona un incendio por los vientos a lo mejor que ustedes están observando igual desde arriba, y pues obviamente eso también les va a poder permitir evitar una catástrofe, ¿no? Imagínense a lo mejor, pues no sé, temas de climatológicos en donde pueden ver justamente la evolución de las olas o del océano, o basura a lo mejor que puede encontrarse en alguna pues zona específica del mar, ¿no? La agricultura también es otra muy buena oportunidad, porque en algunos satélites que tienen buenas cámaras o medianas cámaras, ya ustedes pueden saber incluso el estado de cultivo o si tiene plaga un cultivo, y pues lo pueden hacer de una forma macroscópica, ¿no? En lugar de ir a hacer un muestreo puntito por puntito, pues ya lo pueden ir a hacer prácticamente desde su satélite. Pasa el satélite, obtiene un paso y obtienes la información de cómo está ese estado de cultivo en ese momento, ¿no? Si está sano, si le falta, si hay sequía. Digo, ahí se manejan imágenes diferentes, ¿no? Pero aquí pueden ver un ejemplo. Cómo va evolucionando también, ¿no? Y obviamente pues los usos que puede tener ecológicos, ¿no? Porque pues tienen un ojo allá arriba y pueden ver si hay sequía. Por ejemplo, ahorita en todo el tema de sequía que estamos experimentando en México, pues se utilizan mucho para saber hacia dónde se está yendo el agua, ¿no? Porque pues bueno, necesitamos saberlo, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces realmente todo esto nos ayuda, se fijan, a tener una conciencia situacional o una conciencia de lo que está pasando mucho más amplia. Monitoreo climático, pues bueno, también es lo que mencionábamos, ¿no? Vemos cómo va avanzando pues un huracán, ¿no? Y esto, pues todos los modelos que podemos hacer, ¿no? Hay incluso aplicaciones, ayer platicábamos con una aseguradora, ¿no? Y se pueden hacer hasta modelos muy precisos que ya se aplican a la industria, donde si ustedes quieren saber qué va a pasar con Acapulco y cómo va a afectar, por ejemplo, los daños de un terremoto, se toman imágenes satelitales, se hacen modelos de una ciudad completa, y bajo esos modelos más o menos ya tienes una idea de los costos, y de eso, a ver, vamos a correr un terremoto de 8 grados. Bueno, ya vas a ver qué va a pasar con tu seguro, cuánta lana te vas a tener que preparar para poder pagar todas esas pérdidas, ¿no? Vigilancia y seguridad, digo, también no es un secreto. Espionaje también, si por ahí les gusta espiar. Ese sí es secreto. Una pregunta, pero la interrupción. ¿Qué porcentaje de asertividad tiene esta predicción que tiene el satélite? Por ejemplo, el caso de Acapulco. Pues dependería del modelo, ¿no? O sea, pensemos en que tú tienes ya imágenes de alta fidelidad, y si tienes las imágenes o las mejores imágenes, pues vas a poder realmente, todo depende del tiempo, ¿no? Porque acuérdate que la parte geográfica evoluciona, la geografía no es estática. Entonces este modelo tú lo tienes que estar corriendo constantemente para poder tener esa asertividad. Entonces el modelo de hoy quizás ya no es el mismo del modelo de una semana, porque ya evolucionó todo el medio ambiente, es un medio ambiente dinámico, un ecosistema. Entonces sí hay modelos que te permiten hacer esa predicción con respecto al tiempo y que van retroalimentándose de imágenes nuevas, y que pues, el mismo modelo en ese sentido va tomando nuevos factores, ¿no? Pueden llegar a tener una buena asertividad, ¿no? Un 90%, 95% incluso, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Para resumir, pues sí son muchas las áreas, ¿no? Ahorita vimos un poco como del tema de imágenes o lo que se le denomina percepción remota, pero pues también puede ser las comunicaciones, ¿no? Digo, o sea, prácticamente aquí todos los sistemas que utilizamos
llegan a utilizar en determinado momento pues algún puente o algún enlace de satelital para podernos comunicar de un punto a otro, ¿no? Simplemente imagínense, pues así como tenemos torres en donde hay antenas, imagínense que uno pone una torre pero en el espacio. Entonces pues tienes línea de vista, te comunicas con ella, le envías la señal al satélite y te lo baja a otro punto de la Tierra, ¿no? O simplemente guarda esos datos, pasa en algún otro momento por otra estación terrena, otra torre, y baja la información que le diste en un punto A, ¿no? O sea, realmente tienes todas esas posibilidades con la comunicación satelital, ¿no? Por eso es que pues, es como tener un faro, digamos, pues muy lejos, o un faro a una altura pues bastante considerable, y eso pues es invaluable en las comunicaciones, ¿no? Digo, es por eso que pueden dar una cobertura mucho mayor que muchos otros tipos de comunicación. Y pues bueno, puede ir a bastantes aplicaciones como ven. Ahora, ¿qué fases necesita uno considerar para poder hacer una misión de este tipo? Primero, desde la planeación, o sea, porque pues tenemos que planear todo esto: diseño, integración y verificación, integración y lanzamiento, operaciones satelitales, finalmente ya la misión que nosotros deseamos hacer. Vamos a platicar un poco de ellas, ¿no? Bueno, vamos a lo que sería la planeación, las primeras fases, es en donde vamos a determinar qué tipo de órbita, qué tipo de dispositivo, el tamaño de nuestros satélites, son los requerimientos, ¿no? A lo mejor nuestro cliente dice, ¿sabes qué? Yo necesito una imagen de alta fidelidad, o necesito una imagen. Generalmente las imágenes satelitales se miden en dos parámetros. El primero, que se llama SWAT, que es qué tanta apertura o qué tanto mide la imagen, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un SWAT de 16 kilómetros, eso quiere decir que mide 16 kilómetros por 16 kilómetros la imagen. Ahora, si hablamos de la resolución se mide generalmente en píxeles por metro. El estado del arte, o sea, si quieren imaginar ya satélites espías, está en que miden 20 centímetros un píxel. Entonces puedes ver a una persona prácticamente en la calle desde el espacio. Digo, sí ya tendría ciertos rasgos, porque a lo mejor el píxel mediría lo de una cara, pero vaya que puedes identificar ya personas, carros, matrículas y pues varias cosas más, ¿no? Por ahí ya algunas personas incluso se atreven a decir que en el tema militar hay hasta 5 centímetros por píxel. Pero bueno, eso es como lo nuevo, ¿no? Y aquí un poco de lo que serían las órbitas, ¿no? Para que tengan una idea, ¿no? Eso es lo primero que uno tiene que empezar a considerar en cuanto al tipo de órbitas que hay, ¿no? Aquí estamos viendo una órbita casi en el periodo gestacionario, ¿no? Eso quiere decir que, se fijan, la rotación de la Tierra va siempre alineada al mismo punto, ¿no? Fíjense cómo está sincronizada con la órbita del satélite, ¿no? Entonces esto es si ustedes quisieran a lo mejor tener un satélite que se comunique siempre con el mismo punto. En cambio, fíjense, por ejemplo, una órbita baja. Una órbita baja supera la velocidad de rotación de la Tierra y le das varias vueltas más, ¿no? Entonces ahí ya, dependiendo del tipo de misión, pues tú vas a escoger una órbita u otra órbita, ¿no? Ahí vemos una órbita intermedia. Esta órbita media son, por ejemplo, las que utilizan los sistemas satelitales o de posicionamiento satelital, como el GPS o el GLONASS, por ejemplo, en el tema pues de Rusia, o el Beidou en el tema de China, o el Galileo en el tema de Europa, ¿no? Porque no solo existe el GPS, existen varios sistemas satelitales de posicionamiento. Y a ver, aquí una pregunta capciosa: ¿por qué es gratis el GPS? ¿Por qué se imaginan que nadie nos cobra si se necesitan mantener multitud de satélites? Estamos regalando nuestra información. ¿Qué pasa si alguien nos lo paga? ¿Qué pasaría con todos sus sistemas prácticamente militares, con tus sistemas de navegación? Pues se quedan obsoletos, ¿no? Eso quiere decir que la nación, o el grupo, o el bloque que no tenga un sistema de posicionamiento es demasiado vulnerable, ¿no? Por eso es que los rusos, los chinos, los europeos tienen el propio, ¿no? Por si a alguien se le ocurre apagárselos, pues yo tengo el miedo. Y seguimos viendo ya las órbitas gestacionarias. Si se fijan, son las que, como les decía, se mantienen puntos fijos, ¿no? Lo que sería ya el tema. Imagínense que el satélite siempre va aquí, ¿no? Siempre vas a tener en línea de vista y va viajando contigo. Tenemos un resumen, ¿no? Para que vean más o menos ustedes. Más o menos va en función, más no es regla, pero se podría decir que a cada tipo de órbita corresponde un diferente tamaño de satélite. Generalmente en las órbitas más alejadas se tienden a utilizar satélites de mayor tamaño,
Esto es porque pues atenuan las señales, como bien comentaba el doc, necesitas más capacidad de antenas, más capacidad de instrumentos de observación, y pues bueno, ¿no? O sea, eso es algo que ya va como intrínseco, ¿no? Y a lo mejor para órbitas más bajas, pues te alcanza con un satélite más pequeñito, ¿no? Con un femto, con un nano, y bueno, eso es como algo que se suele hacer por lo ya como convencional de desarrollo que hay, ¿no? Aquí pueden ver ustedes cómo va dando el sol y la noche, y cómo va tomando incluso los paneles o cómo van girando los paneles de un satélite, orientándose para que siempre tengan potencia, siempre tengan energía, ¿se fijan? Es una simulación. Entonces se van orientando, viene la noche, viene la umbra, o la penumbra más bien, perdón, y pues los paneles dan la vuelta, se orientan y vuelve otra vez a comenzar, ¿no? Es una órbita bastante curiosa, ¿no? Fíjense el dibujo o el patrón que nos está dando, ¿no? Entonces a lo mejor aquí si ustedes se quisieran comunicar con el satélite, tendrían que poner una estación terrena por aquí a lo mejor, por Chiapas a lo mejor, o por esta zona de aquí, ¿no? De Centroamérica. Otra a lo mejor tendría que estar por aquí, pegado, pues no sé, tendría que estar un poco más arriba, a lo mejor igual incluso por Florida. Entonces así ustedes ya tendrían o tienen una idea de cómo configurar sus estaciones terrenas. Bueno, y esto es ya comentando con las misiones CubeSats que se llegan a utilizar generalmente órbitas de este tipo porque pues es más fácil así mapear la Tierra, o es más fácil tener acceso a la Tierra, ¿no? Se llaman órbitas polares, y bueno, ¿no? Si se fijan sobre los polos, van dándole vuelta, y pues de esta forma se facilita pues, todo ese proceso. Ahora, los sistemas que tiene un satélite. ¿Qué sistemas? Bueno, fíjense, ya platicaba por ahí el doc de pues, que tenemos que tener sensores, ¿no? ¿Qué sensores imaginarían que debe tener un satélite? ¿Qué interesaría en el espacio medir? A ver, ¿quién dice quién? ¿Quién dice qué? ¿Temperatura puede ser? Claro, temperatura definitivamente. ¿Radiación? Puede ser también. Puede ser también. ¿Qué otros imaginan que puede ser crítico que tengas en un satélite? ¿Sí? Sin saber qué tanto te queda de energía, ¿no? ¿Cuántas maniobras puedes hacer a la mejor? Por ejemplo, el de proximidad, o sea, evitar un choque contra una... Podría ser si tuvieras un freno, pero imagínate que vas a 40.000 kilómetros por hora, ya como que ya a lo mejor y no te frenas tan fácil, ¿no? Pero si a lo mejor pudieras tener una posibilidad de frenar, quizás sería una buena opción. ¿Qué otro por ahí podría ser? No. La radiación ya dijeron. Si la radiación ya lo comentaron. ¿Giroscopio? ¿Cuál? Un giroscopio. Sí, definitivamente. Es saber cómo está el satélite, ¿no? Si está así, toda la parte de la orientación de cómo es el satélite, ¿no? La inclinación que tiene, la actitud que tiene se le llama, ¿no? Entonces, se fijan, realmente son varios los subsistemas que se le podrían decir que existen, ¿no? Directamente, pues puede ser el software, nosotros lo consideramos como un subsistema, porque realmente pues es la parte embebida, ¿no? Es como lo que va haciendo la computadora principal. Generalmente la mayoría lo ve esto como el mismo parte a lo mejor de la OBC o la misma hardware. Sin embargo, yo creo que sí tienen que ser separados, ¿no? Después tiene lo que sería el control de potencia, que es toda la parte que nos controla justamente cómo tanto estatus de carga tienen las baterías, cómo están cargando los paneles solares, cómo se tienen que desplegar los mecanismos de los paneles para que podamos cargar los satélites. Y bueno, ¿no? Tenemos ahora sí lo que sería el Ground Control Systems, eso sería todo el segmento de tierra, ¿no? Como vieron las antenas, los radios, los transceptores que están en tierra, y bueno, ya tendríamos aquí la interfaz de usuario, ¿no? La interfaz de usuario sería todo el control de emisión que ustedes ven en las misiones, por ejemplo, de la NASA, o a lo mejor algunas más adecuadas al contexto de emisión que estén realizando, ¿no? Control térmico, imagínense, ¿cómo qué temperaturas se imaginan que hay en el espacio? Sí, o sea, eso es bien extremo, ¿no? Entonces necesitas tener, ya sea de manera pasiva o de manera, en los satélites más grandes, formas que te permitan pues, proteger tus componentes, ¿no? Algún aislante o algo que al menos te permita protegerlo, ¿no? De aquí ya tendríamos el manejo y adquisición de datos, que puede ser una tarjeta separada, puede ser la misma que se considera la computadora principal,
y pues todos los sensores, ¿no? Todo lo que estamos hablando que necesita el satélite para posicionarse, ubicarse, saber en qué inclinación está, si está afectando la radiación o no, y pues todo eso que le va a dar pues esa percepción al sistema, ¿no? Aquí vemos un poco de un satélite, por ejemplo, de 3 unidades, es lo que están viendo por ejemplo aquí. Vemos una cámara, que sería la carga útil. De la cámara, si se fijan, estamos viendo la parte de comunicaciones. Vemos pues una tarjeta de comunicación, sería lo que es el radio, el transceiver, se le denomina, porque pues tanto es receptor como transmisor. De ahí ya veríamos lo que sería la EPS, que es un sistema de control de la energía, las baterías, todo el módulo de las baterías, y vemos aquí lo que sería nuestro sistema de control de actitud. El sistema de control de actitud, imagínense que funciona por 2 formas, ¿no? Generalmente son algo que se le denominan inner wheels, que son ruedas de inercia, que son, ustedes imagínense que es como una especie como de rueda que empieza a girar bastante rápido, y esto pues nos genera un torque, entonces empieza a girar el satélite. O quieren que gire para el otro lado, la otra rueda está orientada hacia el otro sentido, y ya otra vez gira hacia el otro lado, ¿no? Y de otra forma se pueden hacer con algo que se le denomina magnetorquers. Los magnetorquers son pues ahora sí que bobinas que están alineadas a lo mejor pues alineadas 90 grados entre sí y que generan un par magnético entre sí y generan otra vez pues un par en donde mueven la actitud del satélite, ¿no? Es lo principal. Digo, aquí ya imagínense la precisión que necesitamos para poderle tomar una foto a la Tierra desde el espacio y que no salga corrida y que no salgamos ahí, se nos movió, ¿no? Obviamente eso sería algo criminal, puesto que te está costando un satélite como estos 25 millones, 30 millones de pesos, pues no puedes decirle eso a tu cliente, ¿no? ¿De qué crees? Se nos movió porque no está bien. No le quitaste la tapita a la cámara. No le quitaste la tapa, ¿no? A la cámara. Esa estaría buena, ¿eh? ¿Qué crees? Se nos olvidó quitar la tapa a la cámara. Bueno, aquí vemos los subsistemas, ¿no? Ya desglosados. Ya vemos las antenas, vemos la carga óptica, puede ser cámaras o más antenas, o dependiendo de la misión que tengamos, ¿no? Vemos la computadora principal, vemos el sistema de potencia, la estructura, porque pues, obviamente tenemos que tener algo que resista. Imagínense volar en un cohete, ¿no? Es bien violento. Va subiendo y va vibrando, va haciendo choques, el aire va haciendo resistencia y si hay turbulencia, de repente caes en una zona donde hay a lo mejor cierto vacío. Es violento el lanzamiento de un cohete, pues necesita una estructura que soporte todo eso. Y bueno, pues si se fijan, lo que primero vamos a hacer en esta fase, como hemos quedado en las fases, es desarrollar, escoger todos los sistemas que vamos a utilizar, ya sea que nosotros los desarrollemos o bien los adquiramos de manera comercial. Algo que se debe de saber es que generalmente entre más cosas pruebes desde cero, pues más riesgo tienes de que te falle, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, ahí tú tienes que nivelar los riesgos de cómo vas a configurar tu satélite para que sea algo adecuado, ¿no? Vienen ya procesos arduos de integración en donde vas a ver compatibilidades electrónicas, magnéticas, compatibilidades estructurales, de forma, porque pues no es como integrar, ahora sí que es un cochecito, ¿no? O sea, sí está complejo a veces eso, ¿no? Entonces, ya aquí vienen todas esas pruebas de validación en donde pruebas los componentes por separado, ves qué tal se comporta, los metes a bancos de pruebas y ahora sí ya tienes un precedente para poder empezar esa integración ya del satélite, ¿no? Y viene ya ahora sí la fase en donde se le llama la campaña de pruebas generales, ¿no? Y esta campaña de pruebas generales es en donde ya tienes tu satélite integrado y ya empiezas a hacer pruebas, por ejemplo, de vibraciones para el cohete, pues ahora sí que de despliegue pirotécnico, porque hay dos tipos o hay varios tipos de sistemas, pero principalmente los que se despliegan en satélite de un cohete es con pirotecnia. Es decir, literalmente explota un perno, explota una carga explosiva y ya sale el satélite del cohete, ¿no? O bien por sistemas de aire o sistemas a lo mejor mecánicos de resorte, pero todo esto son cargas en la parte del satélite, ¿no? Todo esto nos implica un esfuerzo y que pues, pueda fallar. Entonces tenemos ahí ya todas las pruebas de sensores, que está bien, y generalmente pues puede ser, ¿no? Por ejemplo, esto en México se puede realizar aquí, si hay laboratorios en donde se puede realizar. Sin embargo, se vuelve a rehacer generalmente en las instalaciones autorizadas por quien te lo va a lanzar generalmente en Estados Unidos. Ya finalmente pruebas todo esto y ya se podría decir que estás preparado para integrar con el vehículo de lanzamiento, que es el siguiente punto, ¿no? Ya es el 4, ¿no? Donde le dices ahora sí al equipo de desarrollo, le dices al equipo de integración con la parte de lanzamiento, pues ¿qué crees? Ya estamos listos para lanzar, ¿no? Ya tenemos aquí el satélite, ya funciona, ya jaló la cámara, ya hicimos pruebas,
pues ahora sí lo necesitamos integrar a lo que se le conoce como un deployer. El deployer, tú metes tu satélite, obviamente van estandarizados, por eso es el estándar de CubeSat, porque es 10x10, así se hace más fácil integrarlos al vehículo de lanzamiento. Y ya directamente, ya sea que tú lances con SpaceX, por ejemplo, con la NASA, o con, no sé, ISRO, que es de la India, o Rusia, o diferentes agencias, o próximamente ya les platicaremos aquí que estamos trabajando en lanzadores, pues ya te integras, ¿no? Te integras a lo que sería la cofia del payload, que es esta parte de la punta del cohete que vemos aquí. Esto, que está aquí pequeñito, es esto que vemos en dimensiones, ¿no? Para que ustedes imaginen, esto mide 5 metros. Está gigante. Y bueno, ¿no? Ya lo integras y ahora sí se va el lanzamiento al espacio y viene el mecanismo de despliegue, ¿no? Ya a lo mejor ahí tú puedes tener diferentes misiones. A lo mejor tu misión es todavía que vayas más lejos, o como Colmena, por ejemplo, que contrataron a una empresa y la empresa estadounidense los iba a llevar, o los prometió llevar, pues a la parte de la superficie lunar. Les prometió. Pues sí, les prometió, porque pues estamos hablando de que siempre hay fallas, puede haber fallas, y pues es algo constante en la industria espacial. Aquí finalmente tenemos cómo nos comunicamos con nuestro satélite, ¿no? Entonces tenemos lo que sería pues la parte de comunicación con las estaciones terrenas, donde ya nuestro satélite empieza a transmitir. Obviamente, imagínense ustedes que cuando sale el satélite del cohete, pues va girando como loco, y ahí tú prendiste su sistema de control en donde se configura, empieza a apuntar a las antenas, y en ese apuntamiento tú empiezas a comunicarte con las estaciones terrenas. Ya empiezas a tener comunicación, a bajar datos, a empezar a mandarle primero datos de comando, y pues ahora sí ya empieza la misión del satélite. Ya empiezas a tomar fotos, empiezas a hacer el puerto de comunicación, o lo que estaba destinado a hacer, ¿no? Generalmente de esto se va a un centro de comando. Ese centro de comando, se fijan, está conectado a lo que podría ser ya servers, dependiendo la capacidad o el tipo de fotos que estés tomando o lo que estés haciendo, ¿no? Porque puede ser toda una infraestructura de red, a lo mejor que estés haciendo con varios satélites, o una infraestructura de internet, como en Starlink, en todo ese internet satelital. Depende mucho ya el segmento de tierra de tu aplicación, ¿no? Pero en esencia, digamos que descargas los datos, tú le estás dando mantenimiento, como nos platicaba aquí el doctor, en la parte de comando al satélite, porque pues obviamente va adquiriendo errores conforme va avanzando la misión del satélite, entonces tienes que estar dando mantenimiento a esos códigos del satélite, pero pues por otro lado descargas las fotos y ahora sí a lo mejor a tu cliente se lo guardas en un servidor o hasta en OneDrive, ¿no? O donde quiera él, ¿no? Y ya, ahora sí ya tiene sus fotos satelitales frescas, recién llegadas del espacio, ¿no? Pero imagínense ustedes que cada imagen te pesa 400 megas o 500 megas. ¿Cómo le haces para poder bajar esas imágenes desde el espacio a tierra y que sepas cuánta tasa necesitas de comunicación entre esos dos puntos? También eso es un gran reto. Entonces aquí vemos cómo se va mapeando, por ejemplo, ¿no? Toda la tierra. Pues va pasando el satélite, se fijan, este ancho es el SWAT, del que les hablábamos, ¿no? Puede ser mayor dependiendo de la cámara, como hay cámaras que están diseñadas para tener un SWAT más grande o de más kilómetros, hay otras que son diseñadas para tener más detalle, pues así se va haciendo el mapa, ¿no? Y dependiendo ya también el periodo orbital, ¿no? Porque obviamente a mayores periodos orbitales, pues se podría decir que vamos a poder tener mayores bases del satélite sobre la Tierra, ¿no? Y bueno, ¿no? Finalmente aquí tenemos el segmento ya del cliente, en donde pues, ya tú le entregaste los datos del satélite, lo que le interesaba a él, y ahora sí viene, pues, ¿qué vas a hacer con los datos, no? Generalmente aquí los clientes no tienen idea de qué van a hacer con los datos, nos ha tocado, debemos de conversarles, y a veces uno los mismos los tiene que asesorar en cuanto a qué bases va a funcionar o qué tipo de aplicaciones puede realizar, ¿no? O sea, a lo mejor juntan bases de datos con el INEGI, o a lo mejor quieren, a ver, necesito una aplicación de catástrofes, o necesito medir o cuantificar cómo le está afectando este fenómeno a la selva del Amazonas. Y bueno, eso, oye, yo solo tengo un satélite, para eso necesitaría más. Ah, bueno, pues a lo mejor necesito fusionar con otros satélites, contratar más imágenes satelitales, o ver los datos que ya hay públicos de lo que está pasando a lo mejor en Amazonia, con alguna organización no gubernamental, organizaciones gubernamentales, hacer modelos de datos, y pues esto empezarlo a lo mejor a desplegar
en todo lo que son modelos estadísticos. De estos modelos estadísticos llevar un modelado matemático que nos permita justamente, como lo que platicamos hace rato, de las catástrofes o de los seguros, o a lo mejor del crecimiento poblacional, o lo que ustedes quieran estudiar, pues, ¿no? Simplemente. Y de esto ya ustedes lo despliegan a lo mejor en un mapa, ¿no? Para que eso se vea ya pues traducido a una información ya de toma de decisiones, ¿no? Obviamente va subiendo, se va haciendo abstracto y de ahí ya sale a una información que nos puede permitir tomar decisiones. Entonces, si se fijan, si lo resumimos, pues todo eso es el sistema, ¿no? Tenemos el sector, digamos, espacial, que es lo que está en órbita, el sector en tierra. El lanzador es el puente entre estos dos, o sea, es el que nos lleva, es nuestro punto de acceso, ¿no? De ahí tendríamos lo que es el sistema satelital, tendríamos lo que es nuestro bus, el satélite, donde ya platicamos de nuestros subsistemas, que son para darle corriente, para orientarlo, para poder permitir que haga su función como computadora principal, las cámaras, lo que lleve, ¿no? De ahí pasa el segmento de tierra, donde platicamos que lo recibe una antena, los radios, todo eso, pasa el segmento de comando que está controlando y finalmente al segmento de cliente, que ya es la misión que va a operar. Y bueno, pues voy a platicarles un poco ya de lo que estamos haciendo y realmente lo que es Antares, digamos que tenemos dos secciones o dos segmentos principales, uno que es enfocado a la tecnología, otro que está enfocado más que nada al desarrollo aeroespacial. Y principalmente, antes que nada, lo que intentamos, o el precedente que intentamos tener, es hacer un programa espacial que pueda impactar bastante en el emprendimiento latinoamericano, que pueda ser sostenible en algún momento en Latinoamérica, y pues, sobre todo desarrollar eso, ¿no? Un know-how centrado, pues, sobre todo en la región, que nos pueda permitir cierta autonomía, o en algún momento escalar a tener proveedores de esto en la región. Porque bueno, pues, si nos ponemos a pensar, realmente los proveedores, por ejemplo, de los que existen hoy en día, están todavía en una etapa muy poco madura. No desarrollan todavía productos o realmente no entran todavía en una competitividad de mercado internacional. Entonces, un poco de lo que intentamos aquí es que en algún momento podamos facilitar eso o colaborar con personas que estén interesadas en hacer todo esto para hacerlo conjuntamente aquí, ¿no? De algún modo es lo que ya hizo Estados Unidos, hizo Europa, hizo Rusia, pero pues nosotros tenemos que hacerlo solos, ¿no? Esa es una realidad y que tenemos que avanzar. Y bueno, otra vez nos centramos en los tres módulos, en los tres grandes segmentos, en la parte de tierra, en la parte de las cargas útiles, de lo que va a subir, y finalmente en la parte de los vehículos de lanzamiento, ¿no? Nos coordinamos en dos principales coordinaciones. Aquí ya conoció a David, que es la coordinación de sistemas mecánicos, pero bueno, la de sistemas embebidos se enfoca en diseñar y desarrollar antenas, radios, por ejemplo, estaciones terrenas, toda la parte de software que se vaya a comunicar con las ondas, sistemas de control, porque imagínense ustedes, diseñamos cohetes o motores cohete, esto es dificilísimo porque a veces no tenemos acceso a los instrumentos que tendría una agencia espacial, entonces tenemos que hacerlo todo desde cero, ¿no? Obviamente, a veces en este contexto económico en México, pues no Y el otro David lleva la coordinación de gobierno. Entonces lo tienes que hacer tú como puedas, y pues eso es a lo que se enfoca un poquito esta división, ¿no? La parte de instrumentación, pues sería justamente la que hace esa labor, ¿no? Y ahí la parte mecánica, ¿no? Donde se enfoca más que nada a los lanzadores, a las estructuras, a hacer las partes, por ejemplo, es una cámara de pruebas, y pues bueno, ¿no? Todo lo que se requiera en infraestructura, pues ya más de hardware mecánico, para poder lograr pues las misiones, ¿no? Todo lo que hace boom. Todo lo que hace boom. Sí. Creo que no avanzó el video pasado, pero pues era un antes y un después. Déjenme ver si nos pueden poner, por favor. Miren, estos son los primeros motores con los que empezamos hace unos 5 años, un poco más. Empezamos a hacer pruebas, ¿no? Sobre todo de diferentes combustibles. Pues bueno, ¿no? Aquí está el banco de pruebas. También eso es muy interesante en la parte espacial, ¿no? Porque todos esos instrumentos, imagínense, tienen que hacer samplings o tienen que hacer muestreos a grandes velocidades porque pues necesitas medir la combustión de un motor cohete, ¿no? Pues también eso es algo informático muy interesante que ustedes pueden hacer. Y bueno, pues obviamente es la escalabilidad a veces la que nos cuesta trabajo, ¿no? Ahorita les platico un poco más de eso.
¿Dónde hiciste estas pruebas, Doc? Eso en el Estado de México, ¿no? Pero varían los lugares, ¿no? Es el primer lugar que pudimos tener como mayor acceso. ¿Tuviste que solicitar algún tipo de permisos para eso? No por el tipo de combustibles, pero después cuando evolucionamos sí. Ok. Entonces esos combustibles no están regulados, ¿no? Digo, en teoría para los militares todo está regulado, pero pues es a conveniencia de ellos, ¿no? Entonces, pues, ya depende igual de ese A ver, contexto. corta la transmisión, esto lo puedo poner. Déjame borrar el video. Pero pues sí, para el caso, por ejemplo, de este ya es un vuelo, vemos, Ahora ya, doctor, revisé. Sales así, córtale. es un vuelo en 2 etapas. 2 etapas significa que quema una y sale todavía otra arriba, ¿no? Del cohete que quemó abajo, ¿no? Se va separando, ¿no? Por así decirlo. A ver si es ese. Son cohetes medianos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de un cohete de 3 metros 80, ¿no? O sea, sí, alto, pues, pero realmente pues, todavía es mediano, ¿no? No es muy grande. El chico Vemos sí ya veo. la separación con la segunda etapa, es un cohete bebé. vemos un poco del control, y bueno, no tienen alcances esos puntualmente de 12 kilómetros, ¿no? Ya se fijan, normalmente lo que pasa es que expulsan un sistema de paracaídas, que es el sistema de recuperación. A veces expulsan hasta 2 y ahora imagínense por qué está controlado esto, también más sensores, ¿no? Tienes que saber que estás cayendo, tienes que saber que vas a una velocidad, detectar esa caída libre y que no lo lances desde antes, porque ojo, ya nos ha pasado que se nos expulsa el paracaídas cuando va subiendo, ¿no? Entonces ya vale una de Orentuta de censura. Pero bueno, pues esos son motores más actuales, ¿no? Eso sí, ya necesitas permisos. Eso Claro. es chido. Hablamos de varios kilogramos, bueno, ¿Ese ya es el cientos Genesis? de kilogramos. ¿Este ya es el Génesis, el que estamos teniendo? Todavía no le llega, ahorita van a ver uno ya que se requeriría como para el Génesis, porque eso es ahorita, digamos, lo más grande que hemos probado, pero todavía nos falta. Lástima que no tiene sonido porque ese suena bien padre. Sí, eso es una cuestión que Tienes necesitamos el escalar Mosco. todavía. Mm. Cada vez se va haciendo más complejo. Estas son pruebas de ustedes, son Sí. ejemplos de ustedes. O sea, cada vez se va haciendo más complejo porque necesitamos ya incluso hasta desarrollar pues, fábricas para combustibles, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú gastes, no sé, 50 gramos de combustible. Es, por ejemplo, a ver, creo que ya tiene sonido, ¿no? Vamos a regresar. Regrésale al otro, sí, regrésale al otro. Ahorita vamos a ver. Ahorita viene el Génesis. ¿A qué altura has llegado, Doc? Bueno. De la altura nos hemos detenido porque el Génesis está programado hasta 250, pero pues hasta 30, ¿no? O sea, el siguiente salto que queremos es ya suborbital porque si no vamos a estar haciendo mucha iteración. Por ejemplo, ese es el mapa de ruta que llevamos. Déjenme les enseño el último video. Lo que estuvieron viendo ahí son simulaciones. Otro campo importante de la parte de cómo se intersecciona la informática con esta parte espacial es en esto. O sea, necesitamos simular otra vez qué pasa con la realidad. Y pues, ¿quién hace estos programas? Pues generalmente un equipo multidisciplinario de entre matemáticos, informáticos, no sé, personas enfocadas en software. Y bueno, ¿no? Aquí puntualmente es una interfase de ANSYS, son simulaciones que hemos hecho. Es, por ejemplo, para un motor cohete, ¿no? Entonces estamos viendo cómo se expanden los flujos de un gas adentro de lo que se denomina una tobera, que son esas campanas que ustedes ven en los motores. Entonces, pues imagínense, va uno simulando todo esto y así ya no gastas tanto en pruebas, ¿no? Debes hacer pruebas y pruebas y pruebas y pues esto te ayuda, ¿no? Pues bueno, ese es puntualmente el mapa de ruta. Ahorita estamos centrados en lo que sería el Génesis
y una etapa posterior al Beagle que acaba de surgir, que se le denomina un Space, que es un cohete capaz de alcanzar el espacio, pero un poco más pequeño, ¿no? Puntualmente estamos centrados más en esto porque el problema o el inconveniente que tenemos es necesitar o requerir una fábrica para gasear toneladas de combustible, porque es mucho el combustible. Imagínense que pues es un combustible tan poderoso como un explosivo militar, ¿no? Entonces no es cualquier cosa, ya no es fácil. Si se te fractura tantito, si tiene poros, si tiene grietas el combustible, eso es susceptible de una falla, ¿no? Muy catastrófica. Entonces, pues eso es en lo que andamos y estamos incluso estudiando, pues si nos seguimos yendo por ese camino de los motores sólidos o si ya avanzamos en lo siguiente que son los líquidos, ¿no? Porque sí, definitivamente son inversiones muy grandes que se requieren hacer para poder hacer esto ya realidad, ¿no? Esto es lo que fue el Beagle, está un poco desactualizado ya, pero esa es la última versión, ¿no? Se presentó por ahí en la farmacia. Bueno, ¿no? Pues es un cohete ya supersónico, llegamos ya casi a 2 Mach, o sea, para que tengan una idea, está volando cercano a los 2.500 kilómetros por hora, más o menos este cohete, y finalmente pues este ya es un poco de cómo es el Génesis, ¿no? Es un cohete ahorita de 9 metros, que desafortunadamente por lo mismo los requerimientos que tendría que ser ya un cohete 100% comercial para ser un orbitador mexicano, un cohete que propiamente suba misiones mexicanas hechas por mexicanos, y no que nos ayudan los gringos, pues la idea es que incluso crezca más, ¿no? Estamos hablando de que tendría que crecer más en volumen, más en tamaño, entonces también todo esto ha sido parte de ir reiterando todo ese diseño y pues ha sido lo que hemos estado prácticamente pues el último año, ¿no? Está pensado para hacer igual de 2 etapas, hasta 3 etapas dependiendo de la misión. Puede cargar hasta 20 CubeSats, de los que hablábamos hace rato de una unidad. Tiene hasta 50 kilogramos de carga. Ya estamos hablando que vuela 7 veces, hasta 6 a 7 veces la velocidad del sonido, ¿no? O sea, ya es un cohete bastante veloz. Se fijan, ya estamos hablando de pesos de despegue pues ya del tamaño de un carro, ¿no? 2 toneladas 700 o 2.7 toneladas, pues, y pues de grandes impulsos, ¿no? O sea, ya de motores muy, muy grandes. Ahorita les voy a poner uno que, aunque no es nuestro, pues quiero que se den una idea de lo que implica, ¿no? El sistema está pensado para ser móvil. Eso quiere decir que podemos colocarlo en cualquier lado de la República, o en cualquier lado del mundo, donde sea necesario, instalar lo que es la estación terrena, la estación de comando, se llega con un trailer, se baja, se descarga y estamos listos para poder lanzar en unos 2 días. Vemos otras pues, imágenes, ¿no? Y esto sería un motor equivalente a lo que es el Génesis, ¿no? Para que se den una idea. Pues sí requiere ya bastante pues desarrollo, ¿no? No solamente de la infraestructura, sino de todo el contexto, ¿no? La instrumentación. Y les vuelvo a repetir, lo hacemos prácticamente todo, entonces también por eso es que es difícil a veces avanzar en ese mismo contexto, ¿no? Finalmente, pues ya viene lo que es Olin, que es nuestro siguiente cohete ya más enfocado a lo orbital, y bueno, ¿no? Ya de esto pues realmente estará desarrollándose probablemente en los siguientes años, porque ahorita estamos viendo si se fusiona, o si es uno solo, o cómo vamos a evolucionar con esto, ¿no? Pero ya estaría centrado para competir directamente con el mercado internacional, ya con competir a lo mejor contra lo que sería Rocket Lab, que sube también cargas útiles de Estados Unidos, o algunas otras empresas que ya a nivel internacional, ¿no? El motor ya sería 100% líquido, es decir, ya tenemos otros combustibles más sofisticados, y se están heredando muchas de las tecnologías que se están desarrollando pues, para Génesis, ¿no? Entonces, pues es un poco del mapa de ruta de desarrollo que llevamos. Y pues lo otro sería pues, la parte de sistemas para satélites, que es también algo de lo que se realiza. Entonces estamos creando nuestros propios satélites para eventualmente validarlos en el espacio. Entonces es por eso de algún modo que lo llamamos como un programa espacial. Este es un proyecto para medir las velocidades de combustión de los combustibles, pero ahí también se aplica mucha informática por la velocidad de los sensores, por los modelados matemáticos y toda la conjunción que se necesita para poder medir qué tan rápido es o no un combustible. Porque para que ustedes se den una idea, algo así en segundos puede determinarse en que algo sea un explosivo o un combustible de cohete, ¿no?
Entonces necesitamos tener hasta 1 millón de datos en un segundo. Entonces eso también lo hace complejo desde el punto de vista del manejo de datos. Y bueno, un poco de las estaciones terrenas, que ahorita están pensadas igual para ser móviles, pero pensadas sobre todo en funcionar con diferentes arquitecturas, ya sea incluso hasta internet satelital, constelaciones ya puestas, y pues son un poco de los proyectos que estamos trabajando, ¿no? Entonces, pues adelante ahí si nos quieren seguir, por aquí está el link, y pues sería todo, no sé si tengan dudas. Bravo, Doc. Luis Carlos Casares te sigue, está viendo la transmisión. Dice, muchas buenas tardes, saludos desde Chihuahua. Dice, muy interesante todo lo que ha explicado, muchas gracias. Perfecto, gracias. Doctor, una pregunta. ¿Quién controla las órbitas de los satélites? ¿Hay alguien que realmente lo regula y dice, por acá puedes irte, por acá no te puedes ir? Sí. Digamos, cuando tú vas a hacer una misión satelital, tienes que pedirle permiso, aquí principalmente en México hay una autoridad que es el Instituto de Telecomunicaciones Federales, y ellos te van comunicando ya con diferentes instancias, ¿no? Generalmente lo hace a nivel internacional, es la UNOSA, que es un organismo de la ONU pero enfocado en la parte espacial, y ellos ya lo hacen con la ITU. La ITU es otro organismo que tiene, digamos, un institucional, la ONU, pero para regular todas las frecuencias de radio a nivel internacional. Entonces tú vas pidiendo permiso a ellos de que vas a utilizar una nueva frecuencia, de que vas a utilizar un nuevo proceso de un satélite, y te van dando ya ellos cabida, ¿no? Incluso ellos te dicen, ¿sabes qué? Pues sí puedes utilizar tal órbita porque está libre, o la órbita que estás proponiendo no, o sabes que las frecuencias, o las bandas de frecuencia que estás proponiendo están ocupadas, etcétera, etcétera, ¿no? Hacen todo un estudio, digamos, dependiendo del impacto de tu satélite, ¿no? Eso evita las colisiones en su momento. Y también me imagino que eso está mapeado como para que los cohetes que salen al espacio no choquen también con lo que ya está orbitando alrededor del planeta, ¿no? Sí, que ahí también hay más consideraciones, ¿no? Porque el punto de lanzamiento, pues tienes que tener consideraciones de buen clima, de que a lo mejor tengas tanta cantidad de días soleados por días nublados, por días en donde haya vientos, que no son lugares donde el viento te incide mucho, ¿no? Porque también eso puede afectar. Aparte de ello, pues que tengas a lo mejor una buena inserción, un buen posicionamiento respecto al Ecuador, porque entre más al Ecuador, más aprovechas la rotación de la Tierra para poder utilizar menos combustible, ¿no? Entonces todo eso ya va impactando en que tengas una buena misión y también pues no tengas un problema allá arriba, ¿no? La última, la última. Para Estados Unidos, Cabo Cañaveral es un punto estratégico para lanzamientos. Para México, ¿cuál sería? Hay varios, fíjate. O sea, la respuesta rápida sí sería que podría ser, por ejemplo, un lugar como Cancún, ¿no? A lo mejor el sur. ¿Por qué? Porque estás pegado al Atlántico, que hay un punto donde puedes salir simplemente hacia allá, ¿no? Sin embargo, hay personas que se han atrevido a decir que puede ser Chihuahua o que puede ser incluso Sonora. Sin embargo, puede ser más complejo porque pues tienes que hacer toda esa rotación por el territorio mexicano. Hay más riesgo. Sin embargo, los rusos lo hacen desde Baikonur, y Baikonur está en medio de una masa continental. Entonces sí es posible. O sea, podríamos hacerlo, como dice por aquí el Doc, también en Salina Cruz, porque pues es un estrecho pequeño y a lo mejor desde ahí pues, sales directamente pues, al Atlántico, ¿no? O sea, sí puede ser, yo creo que hacia el sur, o un lugar en donde esté costa y sobre todo que esté despejado, ¿no? Que no haya gente. Doc, Luis Carlos Casares nos pregunta, ¿cuáles son las normas que regulan el proceso desde el diseño hasta el propio lanzamiento del cohete? Ok, bueno, eso depende de los estándares de diseño que utilices. Realmente normativas hay internacionales que se basan en la ISO 9100, que es como una extensión de la ISO 9001, sin embargo está aplicada a sistemas espaciales. Entonces esto proviene de una metodología que se llama ingeniería de sistemas. De la ingeniería de sistemas se derivan pues, varias normativas. En México hay normativas de la Agencia Espacial Mexicana, y pues bueno, ¿no? Ustedes las pueden consultar, finalmente son o se derivan de las normativas estadounidenses en materia del CubeSat o del estándar CubeSat, ¿no? Lo que uno tendría que checar son los estándares. Por ejemplo, hay estándares directamente para el CubeSat, hay un handbook de CubeSat donde tú puedes ir checando toda esa parte de manuales de desarrollo, ¿no? Y la normativa aquí en México pues aún no es obligatoria, digamos que es más una NMX como se le denomina, y pues bueno, ¿no? O sea, realmente la agencia la está intentando promover, pero pues es todavía... Nada más te revela a ti. Sí, De hecho, oye, control. y de hecho, ahí va mi pregunta que te quería hacer. ¿Qué necesitamos hacer, queridísimo doctor, para que Colmena 2 o 3
la Lance Antares. ¿Qué es lo que requeriríamos para poder llegar a hacer una misión como esta? Y no depender de nuestros vecinos, ¿no? Bueno, yo creo que más interés del gobierno, definitivamente, ¿no? Porque o sea, sí hay interés privado, ya lo hemos visto, ¿no? O sea, los particulares, la parte privada se está sumando, pero estamos hablando que los capitales que necesitas para poder desarrollar un programa de lanzamiento a ese nivel, a esa escala, es solamente un presupuesto a lo mejor en donde el gobierno y realmente todos estuviéramos alineados para poder empujar a la misma dirección, ¿no? La parte privada de empezar a consumir, la parte privada de empezar a generar proveedores, al mismo tiempo de la parte académica, empezar a generar más científicos, más de necesidad de indagar en el área, pero por el otro lado, pues el gobierno impulsando, ¿no? Todo esto. Y la parte particular sería importante porque va a final de cuentas ser ese intermedio en donde pues, se pueda dar una misión ya de ese tamaño, de ese calibre, ¿no? Gracias. ¿Qué tan redituable es el modelo de negocio compraventa de datos satelitales? Pues mucho, ¿no? O sea, de hecho, realmente hay muchas empresas que se dedican a eso. O sea, digamos, pues son valiosísimos, ¿no? Porque prácticamente, como decimos, lo que tú bajas de un satélite son datos, es información. Entonces, imagínate que tú quieres saber, por ejemplo, ahorita que está de moda, ¿no? Los precursores sísmicos con la parte del estudio magnético, ¿no? De los campos magnéticos de la Tierra, tienes eso en tu satélite, pues se lo vendes a alguien que está haciendo investigación de ese tema, ¿no? de esa cuestión en particular, ¿no? Yo creo que también es otro punto que relacionado a la pregunta anterior, no debemos satanizar eso, o sea, porque justamente necesitamos crear un mercado que permita todo ese intercambio de cosas, ¿no? Sí. Entonces, el tema aquí con los datos es muy interesante porque puede ser desde eso, imágenes satelitales, a lo mejor que proveas ciertos datos, a lo mejor para una comunicación con tu celular, con un dispositivo IO, o sea, sí podrías buscarle, si hay modelos de negocios y ahora sí que más bien depende ahí de qué aterrices, ¿no? Si hay mucha competencia, ¿no? Hay empresas que tienen hasta 300 satélites, 400 satélites, ¿no? Haciéndolo, ¿no? Entonces, a nivel internacional, digamos que sí es un gran negocio, pero como todo, esto la única forma sería que lo pienses más global. Hablando un poquito más de satélites, Starlink, los satélites de Starlink, ¿a qué órbita navegan? Son órbitas bajas, Son órbitas bajas, si no mal recuerdo. Ajá, ok. ¿Y qué tan grandes son? ¿Sabes? Son un poco más grandes que un CubeSat, o sea, estamos hablando que debe ser como un CubeSat de 6 unidades. Son muy chiquitos. De hecho, son un poco más delgados, o sea, mejor que un CubeSat, un poquito más o menos del tamaño de unos 8 centímetros, 10 centímetros, así, y larguito, ¿no? Más o menos como por este vuelo. Como por unos 30 centímetros, 40 centímetros de largo, por unos 20 centímetros de ancho y 10 centímetros de así. ¿Tú cómo ves la industria del internet satelital? ¿Será como algo a lo cual podamos aspirar para ser competitivos? Sí, como ya ahorita ya hay mucho hecho, o sea, realmente tendrías que tener un capital para al menos subir. O sea, mira, por ejemplo, toda la cobertura a nivel satelital depende de cuántos satélites tengas por cada nivel de órbita. Por ejemplo, para tener una cobertura total en órbita baja necesitas 32 satélites mínimos, 32 a 36. Entonces, ya considérate que cada satélite de comunicación te cuesta 15 millones de pesos por 36, más la infraestructura de tierra. Entonces, ya ahí, si logras tener eso y un carrier que te pueda dar eso, puedes empezar a hacer carrier de datos satelitales, pero muy mínimo, ¿no? O sea, estamos hablando de que no vas a manejar un volumen muy abstracto de datos. Starlink le metió 5,000, ¿no? Sí. Sí, no son muy exagerados pues, el volumen que se necesita, ¿no? Entonces yo creo que sí hablamos más bien de que es una cuestión de mucho capital. O sea, si se quisiera meter uno a esa índole, ¿no? Pero comunicación estratégica quizás. Sí, doctor. Sí, bueno, sobre eso. Más o menos por dónde va el modelo de negocio de ustedes, algunos ejemplos rápidos. Ok, bueno, nosotros lo que nos centramos es que en las tecnologías van derivando productos. Entonces, por ejemplo, lo que hemos hecho es que de lo que va saliendo, del desarrollo que va saliendo, vamos haciendo nuevas cosas o a lo mejor lo vamos juntando con nuevos desarrollos, ¿no? Y creo que algo que igual no se menciona aquí, pero la otra parte de tecnología que les platicaba, es que, ¿sabes? Tenemos requerimientos de los más raros, más exóticos, ¿no? Nos han llegado personas que quieren hacer un exoesqueleto, o que quieren a lo mejor hacer un robot excavador, o por ahí nos llegó apenas un requerimiento del estudio de un avión completo, un bush plane. Entonces le entramos a todo lo que nos pongan enfrente, ¿no? No le decimos que no a nada, y bajamos un poco, tratamos de bajar la tecnología o hacerla compatible al menos, cuando se puede, de lo que hacemos en la parte espacial con la parte, digamos, como más de negocio, ¿no?
Obviamente la parte espacial tratamos ya de hacer servicios, a lo mejor ya sean publicitarios o ya sea a lo mejor de datos, en lo que vamos desarrollando poco a poco, basándonos otra vez en las otras cosas que hacemos y así poco a poco, ¿no? Recuperamos, invertimos, porque pues es muy difícil y pues tampoco es como que haya mucho apoyo gubernamental, como decimos. No sé si... Sí, adelante. Alguna vez una persona me comentó que en ocasiones hay que hacer cosas que no son de nuestro agrado para poder hacer cosas que nos agradan. Y en ese caso, ¿qué tan lejos estás? ¿Qué tan lejos estás de hacer una aplicación bélica de tus productos que estás mostrando y para que puedas seguir haciendo lo que a ti te apasiona, que es esto que nos has comentado? Confidenciales, no podemos responder esa pregunta. Pues el sistema, mira, como nosotros lo vemos, y de hecho platicando con muchos colegas, a veces